Con esto, poco a poco, como diría nuestro gran Miguel de Cervantes, con esto, poco a poco, llegamos al medievo cristiano. Llegamos al siglo XIII. El rey de Castilla y de León era Fernando III, apodado el Santo, conquistador de Córdoba, Murcia, Jaén y Sevilla. Unos siglos más tarde sería canonizado por el Papa Clemente X. Sería en el año 1245 cuando el hijo de Fernando, Alfonso, el que más tarde sería Alfonso X y apodado el Sabio, pues al mando de las tropas castellanas conquistara esta ciudad de Cartagena. Durante 2 años, debido a una fuerte sublevación en Mudéjar, Cartagena sería de nuevo o estaría de nuevo en manos de los musulmanes. Recordad que los mudéjares eran aquellos musulmanes a los que a cambio de un tributo se les permitía seguir viviendo entre los cristianos y sin cambiar de religión. En 1348, ya en el siglo XIV, aparecieron epidemias de peste negra. Durante el reinado de Pedro I de Castilla, rey de Castilla y de León, apodado el Cruel, la ciudad sería sitiada por tropas aragonesas. Llegamos al siglo XV, lo que supondría el final de la Edad Media. Por aquel tiempo, varias oleadas de epidemias harían mella en la ciudad. En el año 1466, Pedro Fajardo, adelantado mayor del reino de Murcia, se haría con el señorío sobre Cartagena y Lorca. Ya bajo el reinado de los reyes católicos, Fernando II de Aragón y V de Castilla, junto a Isabel I, reina de Castilla, la ciudad goza de un nuevo auge, ya que se convertiría
en base de operaciones para la política mediterránea. Llegamos al siglo XVI, entramos en la Edad Moderna y en el reinado de los Austrias. El siglo XVI iba a suponer una etapa de prosperidad, de desarrollo económico, debido al aumento en la actividad militar, comercial y resto de actividades económicas. Durante este siglo van a reinar en España Carlos I de España y V de Alemania, emperador del Sacro Imperio, y Felipe II, rey de España y Portugal. Ya desde finales del siglo XV, el puerto de Cartagena se convierte en una importante base de operaciones. Esto fue debido a la unión y pacificación del reino y a la reactivación del comercio debido a la expansión hacia el norte de África, Italia y el Atlántico. Paralelamente, se va a producir un crecimiento urbanístico, extendiéndose la ciudad desde la falda del Monte de la Concepción hasta la del Molinete.
no va a ser el siglo XVII una buena centuria para Cartagena. Durante este siglo reinaron en España los siguientes monarcas: Felipe III, rey de España y Portugal; Felipe IV, rey de España y Portugal; y el que sería el último de los Austrias, Carlos II, que, como todos sabéis, fue apodado como el hechizado. Guerras, epidemias, la piratería, unos impuestos abusivos y también una pertinaz sequía sumiría esta ciudad en una profunda crisis de la que no se recuperaría hasta finales de siglo. En 1648 la ciudad se vio afectada por una terrible peste. Esto, junto a lo ya comentado, hizo que se produjera una drástica reducción de población, pasando de aproximadamente unos 6.000 habitantes en 1640 a aproximadamente 3.000. El comercio, sobre todo el marítimo, pasaría su peor fase de decadencia hacia 1660. En el año 1668 se crea en el puerto la base de las galeras, sede de las Reales Galeras de España. Un nuevo brote de peste se dio entre los años 1676 y 1677. Hacia finales del siglo se produciría un aumento de la población debido a la llegada e instalación de extranjeros, principalmente de franceses e italianos, llegándose a alcanzar hacia el año 1700 una población de aproximadamente 12.000 habitantes. Y por último, llegamos al siglo XVIII, al siglo de los Borbones. Tal y como comentaba, bueno, no lo comenté de palabra, lo dejé impreso en la pantalla, de que esta serie de Cartagena histórica, o con esta serie de Cartagena histórica, llegaría hasta el siglo XVIII. En el año 1700, en concreto el día 1 de noviembre, murió sin descendencia Carlos II, el último de los Austrias, a la edad de 39 años menos 5 días. Tras la muerte de Carlos II se produjo la guerra de sucesión al trono de España, conflicto de orden internacional. Durante este siglo reinaron en España los siguientes monarcas: Felipe V, que en el año 1724 abdicó en su hijo Luis Fernando, Luis I, rey de España y primer soberano de la dinastía nacido en este país, en España, y que dentro del mismo año, 1724, pues Felipe V tuvo que regresar de nuevo al trono. A continuación, Fernando VI, Carlos III, rey de Nápoles y de España, y por último, Carlos IV. Este rey reinó entre los años 1788 y 1808, ya dentro del siglo XIX.
En el año 1706 la ciudad cae en manos británicas, pero en menos de 6 meses, en noviembre de ese mismo año, las tropas borbónicas recuperan la ciudad. En el año 1726, la ciudad de Cartagena es nombrada capital del departamento marítimo del Mediterráneo. El arsenal empezó a construirse oficialmente el 20 de febrero de 1731 y se finalizó en enero de 1782. Durante este siglo se va a producir un aumento tanto económico como de población en la ciudad. Hacia finales de siglo se estima que pudieron llegar a existir en la ciudad aproximadamente unas 50.000 personas. Y todo esto teniendo en cuenta no solo las epidemias de peste, sino además el paludismo cultivado y desarrollado en las aguas del Almarjal. El comercio, la industria artesanal y la agricultura fueron los sectores más favorecidos. Durante el reinado de Carlos III se construyeron los edificios y castillos que hoy podemos contemplar, como el Parque de Artillería, el Castillo de Galeras y el Castillo de San Julián. Y como reza el cartel que nos encontramos en la subida a la muralla, que dice lo siguiente: fue el rey Carlos III quien fortificó Cartagena con un cerco de murallas cuyas obras dieron comienzo el día 3 de junio de 1776, terminándose el día 3 de octubre del año 1786. Elemento este fundamental para la defensa de la plaza de Cartagena,